¿Y así me oyes? Sí, ¿y tú a mí? Sí, tío, qué locura, no estoy nada acostumbrado a esto. Ni yo. Es muy raro, te oigo pero parece que seas mi conciencia. Porque lo soy. Bueno, no vamos a poner gasolina, ¿vale? Y nos quedaremos tirados por ahí. Sí. Oyes, encuentra tu propia aventura. No pongo gasolina y pasa esto. No, tío, no quiero que pase nada. Sale mal. Bueno, pues adelante, haz la presentación del vídeo. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. No tengo ni puta idea de qué es lo que dices en tu canal. Es que cada vez digo una cosa. Claro, tío, joder, un criaturitas del señor. ¿Por qué no me haces esto? Vale, hazme tú ese hoy, me vale. No quiero. Corten. Hola a todos, soy la voz en off y vengo a arreglar este desastre. Estos dos se habían olvidado de que esto era un vídeo para YouTube. Iban todo el rato hablando de sus cosas y no del intercomunicador. Así que voy a entrar yo de vez en cuando para hacer apuntes y precisiones. Les vamos a dar algo de confianza y a ver cómo hace la intro. En este vídeo, mi idea es salir a probar un intercomunicador que me he comprado, ver si funciona más o menos bien. Uff, sí que era tan malo como parecía. Ya hago yo la intro, que se ve que estáis a otra cosa, cracks. Hola a todos. En este vídeo vamos a probar un intercomunicador y un manos libres Bluetooth, para ver cuál da mejor resultado y cuál nos conviene según el uso que le vayamos a dar. Vamos a empezar con la prueba del intercomunicador. Instalarlo es bastante fácil y emparejarlo también, pero en el primer momento que salimos a probarlo no fue nada bien. ¿Tú a mí me oyes bien? Yo sí. Tío, ¿será que yo grito más? O que tengas la voz como de pito y que entre mejor o algo. Gracias. Es que la tienes muy de pito. Sí te tengo que decir que yo te oigo bien todo el rato, ¿sabes? Joder, pues tío, igual me lo has puesto a mí mal. Pues pudiera ser, lo hice de madrugada, yo de madrugada me... Y tanto que me... ¿Así cambia algo? No. ¿No ha aumentado? A ver, Es que he cambiado el micro de sitio. ahora te oigo más alto. Vaya. Pues salimos a probar otra vez. Vale. Vale, empezamos con la segunda prueba del intercomunicador. He movido un poquito el micro. Sí es cierto que no lo tenía justo en el centro de mis labios, pero no creía que fuera necesario que estuviera ahí. Claro, y ahora me escuchas genial, ¿no? Sí, ahora sí. Vale. Vale, 80 kilómetros por hora, ¿me oyes? Te oigo. A ver, voy a hacer una prueba. Si te hablo a ese nivel, ¿me escuchas? Pero tengo que esforzarme. Vale. Se escucha muy bien a bajas velocidades, se escucha bien a medias velocidades y algo regular a altas. Pero eso se debe a muchos factores, desde el timbre de la voz del que habla hasta lo ruidoso que sea el casco en el que lo estemos usando. Vamos con las ventajas del intercomunicador. En primer lugar, sigue funcionando aunque estés en una zona sin cobertura o pasando por un túnel, cosa que no ocurre con el manos libres, ya que va conectado al móvil y si eso no tiene cobertura, no funciona. En segundo lugar, se utiliza de forma autónoma. Los intercomunicadores funcionan por sí solos, no necesitan estar conectados a un móvil para poder hablar con tu compañero de ruta. Y en último lugar, pondré el enlace del mejor intercomunicador que he probado en la descripción del vídeo, por si alguno se decide que es la mejor opción para él. Bueno, hola a todos y bienvenidos a la temporada 2 de cómo comunicarte con alguien en la moto sin morir en el intento. Esta vez, a diferencia de la anterior, no llevamos intercomunicadores como tal. Llevamos el típico manos libres Bluetooth, cada uno en el casco, y vamos a probar... ¿Me escuchas, no? ¿Me sigues escuchando? Sí, sí. Vale. Y lo que estamos haciendo es hacer pues una llamada de audio normal, porque como tenemos llamadas ilimitadas, al final era la forma más sencilla de hacerlo cada uno con O su eso móvil. creemos. O eso creemos, correcto. Pues yo te oigo como altísimo, tío, súper alto. ¿Que me oyes súper alto? Sí, y súper bien todo el rato, ¿sabes? Pero no excesivo, en plan, baja la voz que me estás taladrando el cerebro. No, de momento bien, o sea, que te oigo muy nítido y muy bien todo, y todo bien.
La prueba del manos libres ha ido más o menos igual que el intercomunicador. Funciona bastante bien para comunicarse y a medida que aumentas la velocidad disminuye un poco lo bien que se escucha. Aún con todo, he notado que la comunicación era un poco mejor en cuanto a calidad con el manos libres. Vamos a las ventajas del manos libres. En primer lugar, es más difícil que te multen por utilizarlo. Va instalado completamente por dentro del casco y no se ve a menos que te lo miren por dentro o lo vayas manipulando en marcha, a diferencia del intercomunicador, que se ve por fuera del casco, lo estés utilizando o no. En segundo lugar, no tienes un límite estricto de personas para hablar en ruta. Si utilizas la app indicada, puedes hacer una llamada grupal con varias personas. Por ejemplo, utilizando WhatsApp, que es algo que todos tenemos instalado, podemos hacer una llamada grupal de hasta 4 integrantes, lo cual mola. En tercer lugar, el precio. Un manos libres de muy buena calidad cuesta unos 30 euros. Pondré el enlace del que usé para este vídeo en la descripción de abajo. Y en cuarto lugar, la distancia es una ventaja muy importante. Un intercomunicador bueno suele tener una distancia máxima de 1,2 km para que funcione, mientras que el manos libres funcionará siempre y cuando tengas cobertura, no importa si os habéis distanciado, mucho o poco. Pues muy bien, oye. Pues muy bien. Ni tan mal. Os voy a comentar las desventajas que he encontrado en ambos métodos. La velocidad. Más velocidad, peor se escucha. Es similar a un semáforo, en mi caso en concreto. 80 km por hora, el semáforo está en verde y se escucha genial. A 100 km por hora, el semáforo está en ámbar, se escucha bien, pero la calidad no es muy buena. Y a partir de 120 km por hora, el semáforo está en rojo y la calidad del sonido no es buena. Los micros traen un quitavientos, que no es lo bastante bueno. Los he probado con el típico protector de pelo para micrófonos y la calidad del audio que percibe la otra persona es mucho mejor. Pondré el enlace del que uso yo en la descripción del vídeo. Os lo voy a explicar con un vídeo, porque creo que así se entiende mejor. Este es un micrófono típico de intercomunicador o manos libres. Cuando lo compras, trae consigo esta protección de espuma para que se la pongas donde capta el sonido. Eso sirve para dos cosas: amortiguar el aire que expulsas al hablar y el viento que pueda llegar al micro. Si captara el sonido de esas dos cosas, no se entendería lo que quieres decir. El problema es que esa espuma es suficiente para el viento que te pueda llegar en circunstancias normales, pero a veces no lo es para la cantidad de aire que llega al micro al ir en moto en altas velocidades. Por eso, tanto para grabar como para el intercomunicador, yo utilizo este protector en lugar del de espuma. Está hecho de pelito suave y amortigua el viento mucho mejor, por lo que consigues una calidad de audio con mayor definición. Lleva un tamaño estándar, por lo que se puede instalar en prácticamente todos los micros que van dentro del casco. Este consejo sirve tanto para los que vayáis a usar un intercomunicador como para los que estéis pensando en grabar vuestras cosillas con la moto. El casco también es muy relevante. Si es silencioso, la comunicación es mucho más sencilla y tiene una calidad mejor que con un casco ruidoso. Es lógico, ¿verdad? Pero no había caído en ello. También es relevante el timbre de voz de quien habla. Si es muy grave o muy agudo, se escucha mejor que si es una voz normal. Voy a ir con las conclusiones. El funcionamiento de ambos sistemas es muy similar, así que para decidirme me he fijado en las ventajas y desventajas que os he comentado, y por ello me he decantado por el manos libres, principalmente por dos factores. 1. Es más difícil que me multen con él. 2. Es más barato. Y uno de bonus. Es muy sencillo de utilizar con apps a día de hoy. No me supone ninguna ventaja usar el intercomunicador en lugar de hacer una llamada grupal en cualquiera de las 200 aplicaciones que sirven para ello, o con WhatsApp si no me apetece buscar más. Esto es todo, muchas gracias por ver el vídeo y me gustaría saber vuestra opinión, qué método usáis y por qué. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Y a los perros que les han cortado el rabo, cómo sabes qué estado de ánimo tienen? Si te muerde, está de mal humor. ¡Ay! ¡Ay! ¿Me intentas matar? A lo mejor. Pues deja de hacerlo. O hazlo bien. Joder. No se quede en un intento.
Voy a tirar el culo para atrás. Vale. Uy. Esto es muy importante, comunicación. Sí. Hostia, me muero de calor, Mira, estos no, van fresquitos. Van dos a juego. Ya, hay unos azules y otros rojos, ¿por qué será? El equipo contrario.